en esta computadora. Ya estamos. Ahí va. Bueno, la semana pasada tuvieron el encuentro con Flavia, la clase de trauma social y reparación simbólica, donde ella, además de trabajar esas nociones más generales, lo reinscribe en un giro de género y plantea algunas cuestiones vinculadas con género. En esa misma línea, también haciendo un giro de género, vamos a retomar algunas cuestiones que tienen que ver con los saberes psiquiátricos, la historia de la psiquiatría, y el control social que venimos conversando, nuevamente, digamos, con un giro de género. ¿Han podido acceder al PowerPoint y a los materiales de la clase? Sí, yo pude acceder. ¿Quién habla? María Bucio. María, Bueno, pero sí, vos sos reprolija, siempre estás mirando la bibliografía. ¿Alguien más que me sorprenda? ¿Pudieron ver los materiales? El PowerPoint, la bibliografía. No reply. Cantaban los Beatles. Bueno, nada, voy a tratar de seguir poniéndole onda. Vamos a pasar a hablar del tema de hoy entonces. Decíamos el planteo de este giro de género para pensar algunas cuestiones de los saberes psiquiátricos y poder pensar, insisto, los temas de psiquiatría en relación al género supone, exige, amerita, habilita, darle también relevancia a las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Digamos, el campo analítico que se abre para pensar género y psiquiatría incluye, casi les diría necesariamente, tomar en cuenta la sexualidad. Para eso vamos a trabajar con dos textos, en principio, aunque hay otras referencias como siempre, el texto de Sandra Caponi, de Ciencias Sexuales, el lugar de la mujer en la historia de la psiquiatría, y el texto de Ana María Fernández, La mujer de la ilusión. De ese texto vamos a trabajar solo un capítulo, pero el libro al que pertenece es este que les digo. Por supuesto que las series, que es algo que venimos trabajando bastante nosotros en la conformación de series de categorías, las series pueden ser muy amplias y no necesariamente el énfasis va a ser igual en en todos los puntos. Pero sí, para marcar algunas coordenadas le podemos decir que vamos a trabajar y analizar las relaciones entre género, ciencia, medicina, psiquiatría, locura, control social, peligrosidad. Criminalidad va a quedar, en este caso, y por esta dinámica virtual, va a quedar por fuera de esta clase en particular, pero el contenido del programa lo incluye y trae, digamos, toda otra capa de análisis. Sexualidad, raza, maternidad, teoría de la degeneración, infancia, higienismo, craniometría, eugenesia, encierro y también fármacos, que, como les digo, está un poco lateralizado en esta versión reducida, pero la intención es poder trabajarlo en el programa, y ustedes tienen los materiales disponibles en el programa. ¿Y cuál es la clave de integración de esta serie de conceptos? ¿Cuál es la clave de vinculación entre estos conceptos? Una clave que es la que venimos arrastrando y trabajando desde el principio de las clases, y que hace al aporte que esperamos tener desde la cátedra, que tiene que ver con las líneas de demarcación que se vienen trazando en el campo de la salud y la salud mental, en relación a lo que es considerado normal y lo que es considerado anormal, en relación a lo que es considerado sano y patológico. El género, la sexualidad y la psiquiatría van a quedar organizados, atravesados, por decirlo de alguna manera, en función de estas dicotomías que se plantean de manera tan taxativa, ¿sí? Sano patológico, normal anormal, el género, la sexualidad van a ser entendidas desde la psiquiatría con estas coordenadas, ¿sí? Y ahí aparecen las figuras, uy, pateé una maceta, bueno, esperen que voy a pasar esto. Por supuesto, estos son términos generales. Cuando uno baja a distintas zonas, en particular, a distintas regiones, a distintos casos nacionales, hay especificidades. Muy rápidamente, considerar estas especificidades de psiquiatría,
género y sexualidad en nuestro país, en términos históricos, supone incorporar al menos 2 dimensiones más: la cuestión indígena y la inmigración. Por eso Milagros, en la segunda parte del encuentro, les va a hacer una presentación acerca de un caso muy emblemático de la historia argentina, que es el caso de la así llamada indiecita Damiana, que su nombre era Crigui, y que fue, ustedes lo van a ir conociendo a partir de lo que les plantea Milagros, y que fue digamos, un ejemplo muy específico, muy directo, de ese entrecruzamiento entre género, sexualidad y psiquiatría, y que tuvo un devenir muy corto en su vida, falleció muy joven, no voy a dar los detalles para no digamos, interferir en la narración, que tiene toda una explicación aparte en la manera en cómo se narra, pero digamos, es un caso emblemático para tomar en cuenta estas cuestiones. Nosotros decimos, está la cuestión indígena y está la inmigración. En el caso de la inmigración, un caso emblemático que nosotros tenemos para analizar y volver sobre algunos puntos muy reforzados, es el caso del petiso orejudo, que es digamos, un criminal muy resonante de la historia criminal, de la criminología en Argentina, y que en este caso la cuestión de género lo atraviesa desde otro lado, porque era un varón, pero sí cumple, digamos, ¿Soy yo o se No. quedó Eugenia? Sí, Se le quedó. cortó. Se Ahí le la cortó. hizo. Ay, qué pena. con toda esa otra zona de... Eugen, se terminó de ir, ¿no? Sí. Bueno, ahora seguramente se conecta. Ahí estoy, ¿no? Está. Sí, no llegaste a decir la palabra petiso orejudo, pero de ahí en adelante que es como... Ok. Vamos de vuelta, entonces. Dale. No, les planteaba que pensar, anclar, concretizar, territorializar un poco estas cuestiones más abstractas de la psiquiatría, el género, la sexualidad, para pensar en nuestro país en términos históricos, supone traer más dimensiones, ¿no? La cuestión indígena y todo lo que les comenté, y la cuestión de la inmigración. Nosotros este cuatrimestre no lo vamos a ver porque precisamente tratamos de ir cambiando los ejemplos para no quedar tan gastados, tan remanidos, pero tenemos toda otra línea de trabajo donde abordamos el caso del petiso orejudo como un caso también con coordenadas válidas para poder pensar estas cuestiones, ¿sí? Siempre en esta línea, normal, anormal, sano o patológico, ¿sí? Son las grandes claves de aproximación para estas figuras, y digo, teniendo en cuenta que el segundo parcial va a tomar cuestiones como una de las categorías posibles, género, sexualidad, vamos marcando acá como el gran mapa para después que ustedes puedan ir pensando situaciones de la actividad profesional o algún caso resonante, como decíamos, para tomar en cuenta para el trabajo final. ¿Qué trae el texto de Caponi que nos puede ser de utilidad, que nos permite tener un poco estas características más generales? Ella dice que, sondeando la historiografía feminista, encuentra que el saber médico psiquiátrico en los siglos XIX y en los XX tuvo un rol fundamental para construir una idea de lo que es la modalidad de la mujer normal, la mujer normal, y sus diferentes reversos o mujeres anormales. Ahora bien, ese reverso de la mujer normal, lo que vamos a encontrar es un gran conglomerado de figuras de mujeres que entre sí no tienen más en común que el hecho de no ser normales a los ojos de estos saberes, pero entre sí son también muy diferentes. Y acá les listé algunas columnas, no sé si se ve bien, de algunas de esas figuras que expresaron históricamente desde el saber psiquiátrico
a los reversos de esa mujer normal, ¿sí? Loca, feminista, intelectual, erudita, prostituta, criminal. Fíjense qué variabilidad tan amplia, ¿no? Para pensar lo que tienen en común simplemente de ser al revés de la normal. Mala madre o no madre, mala esposa o soltera, hermafrodita psíquica, digo, categorías que fueron acuñadas por los saberes psiquiátricos. Degenerada parcial, lesbiana, travesti. Todas estas figuras en distintos momentos y por distintas, digamos, desde distintas expresiones particulares, fueron organizando un campo de anormalidad en las mujeres, ¿sí? Eso es el primer tema como para tener en cuenta. Y lo que sí plantea como una idea muy fuerte Sandra Caponi es que el saber psiquiátrico fue, digamos, fue un operador clave que colaboró en cristalizar una cierta idea muy normativa de qué era ser mujer, como decimos, para finales del siglo XIX y XX, esta bisagra entre los dos siglos es un momento extremadamente vibrante de conformación, digamos, de conformación desde los saberes psiquiátricos, médicos, higienistas, de lo que es lo normal y todos sus reversos. Aparece en las figuras de inmigración y aparece en relación a las mujeres con el caso de Crigui, que es lo que van a ver con Milagros. Y lo que plantea Sandra también, Sandra Caponi, como una idea muy fuerte, es que al inicio las figuras asociadas a patologías femeninas eran muy pocas, pero que de la mano de estos primeros intentos, eso fue amplificándose y hoy por hoy hay un montón de diagnósticos, un montón de terapéuticas que se sostienen, digamos, se sustentan, se montan en esta idea de la mujer loca, que la mujer anormal, que tiene una serie de, como decimos, de encarnaciones particulares, ¿no? Mala esposa, no esposa, mala madre, no madre, lesbiana, travesti, erudita, prostituta, ¿no? Todo esto que decimos, podemos trazar, no linealmente, porque nunca la idea es hacer una reducción, pero no linealmente podemos trazar ciertas líneas de ancestros, de genealogías, donde esas mismas figuras siguen insistiendo en los saberes y en el saber de sentido común también, digo, no es solamente una cuestión profesional, siguen apareciendo como figuras de las patologías femeninas, de las patologías propias de las mujeres, ¿sí? Y patologías mentales, ¿no? Patologías psiquiátricas. ¿Hasta acá cómo vamos? Porque es más o menos presentar una situación, ¿no? Vamos a hacerla un poquito más conversada. Bien, vamos bien. Ok, bien. Se vienen también fragmentos a los que hay que leer sin vomitar. Digamos, la consigna es leer los fragmentos sin vomitar. Esto lo menciono muy rápidamente porque tampoco la idea es, digo, el PowerPoint está ahí, yo no voy simplemente a leerles un PowerPoint, eso lo pueden hacer ustedes, sino a comentar y analizar algunas cuestiones que tienen soporte en el PowerPoint. Lo que plantea Caponi es que ya había algunos antecedentes en la psiquiatría anterior a este momento bisagra entre los siglos, o sea, un poquito antes, que hablaban de la mujer, de la locura, y empezaban a relacionarlo con la sexualidad. O sea, teníamos algunos atisbos de ese interés por mezclar estos temas y hacerlos comprensibles dentro de un mismo campo, pero ella se va a encargar más fuertemente de lo que es las últimas décadas del siglo XIX. ¿Por qué? Y esto se los voy a dejar porque no lo voy a trabajar acá, pero se los voy anticipando. Ella dice, la teoría de la degeneración, que también se aplicó para pensar los inmigrantes, digo acá, y esto lo vamos a ver, la craniometría y diversas disciplinas encargadas del establecimiento de lo normal y de sus derivados deformados, le dio como un impulso y le dio un campo de fundamentación científica a eso que ya venía dando vueltas en los sentidos sociales, en los sentidos profesionales, hoy diríamos profesionales, ¿no? Los saberes, que es que hay una relación entre ser mujer y estar loca. Y que eso también se puede saber a partir de las prácticas sexuales o de las preferencias sexuales. Sexualidad, locura y psiquiatría están vinculados. Este saber que parece que ya es inmutable, que es una obviedad, se empieza a robustecer, digamos, gana músculo
en las últimas décadas del siglo XIX, y la teoría de la degeneración es la que le da de comer a este músculo, ¿no? Es la que alimenta esta posibilidad de que, ves como la tengo clarísima, ¿no? Lo digo de una manera medio así. Para eso, Caponi hace una revisión de archivo muy interesante, que es cómo distintos médicos de la época, neurólogos con especialidades diferentes, tomaron como ejemplo paradigmático de la locura a las feministas. El feminismo era un indicador de locura. Entonces me parece que esto en algún punto nos trae reminiscencias, nos trae un montón de, digamos, hay que ser muy fuerte digamos, para resistir la comparación, pero si es una comparación bien hecha, bienvenida a la comparación, pero bueno, esta idea, ¿no? De poner qué dijeron estos dos médicos, y ella lo que hace es reponer la réplica que dos feministas hicieron a esos trabajos. O sea, hay dos trabajos de varones, médicos, que hablan de la locura de las feministas, y dos mujeres que les contestaron a esos libros. Todo en un periodo, digamos, amplio de tiempo. No necesariamente fue una respuesta inmediata, ¿sí? Hay análisis que son bastante posteriores, ya son de investigadoras posteriores, pero vamos a ir comentando esta cuestión. Acá están todos los, digamos, de quienes se va a tratar el encuentro de hoy. Por un lado, Julius Moebius, que es un psiquiatra alemán, y su libro se llamaba, para que nos quede claro, La inferioridad mental de la mujer. Por eso digo, hay que decirlo sin vomitar. Y el otro, Miguel Bombarda, sí, Mili. ¿Será posible ampliar, viste cuando se ve todo el PDF sin el recuadro para ver bien las fotos y lo que vas Si es así, rescatando? ¿no? No, perdón, no quería, pero como es tan No, decime. interesante, Vamos a ver. no me acuerdo. Vamos a hacer así, después lo bajo, ¿sí? Acá están los dos changos, Moebius y Bombarda, que el libro se llamaba Lecciones sobre la epilepsia, pero, digamos, de paso tira ahí sus temas, y quienes le respondieron son, por un lado, María Lacerda de Moura, que es representante de la primera ola feminista, una periodista y escritora anarcofeminista brasileña, y después está, es un sacrilegio lo que voy a decir, la mujer de Basaglia, Franca Ongaro Basaglia, que para nada se puede reducir su existencia a que haya sido la esposa de Basaglia, fue legisladora por el PC en Italia, tiene toda una producción propia, ¿sí? De hecho, me acuerdo que la primera tesis de TIF, de trabajo social que me tocó dirigir, era de unas chicas que trabajaban un emprendimiento que habían, decirle emprendimiento es casi un anacronismo, una iniciativa de externación de mujeres que se llamaba Café Franca Matina, porque era un café que hacía, era para acá cerca de mi casa, de mujeres externadas que tenían eso, hacían meriendas y desayunos, y le habían puesto para reivindicar esta figura el nombre de Franca Basaglia. Así que, insisto, no es para nada solo la esposa de Basaglia. Estos son los personajes que ponen digamos, en colisión y en conflicto sus argumentos. Como les digo, no voy a hacer un recorrido exhaustivo porque quiero que podamos también escuchar a Milagros bajar toda la experiencia de lo de Krieg, pero sí les planteo un poco el escenario y los actores, ¿sí? Ahora voy a achicarlo un poquitín y nos vamos para la siguiente. Y acá hay algo que, digo, si veníamos hablando, ¿no?, de esta línea divisoria, esta línea de demarcación, de esta cuestión tan tajante entre lo que es mujer normal, que como decimos siempre para la infancia, nunca nadie ha visto uno, ¿no? Con los niños y las niñas pasa lo mismo. Todas las figuras de infancia normal, para esta misma época histórica, se elaboraron, digamos, estas ideas de qué es un niño normal, se elaboraron a partir de ejemplos empíricos de niños anormales, ¿no? Así considerados anormales. ¿No será que es muy difícil encontrar un niño normal con esos mismos criterios que después se establecieron para decir que algo es normal? Es más fácil, digo, encontrar desvíos de esas perfecciones, ¿no? Con las mujeres lo mismo. Hay una autora que ustedes conocen seguramente, y si no, los invitamos a que la conozcan. De hecho, participó durante la pandemia más fuerte de un ciclo de conversaciones en el grupo de estudios que tenemos como parte de la cátedra, que es Ana María Fernández. Ella tiene un libro
que ahora ya tiene muchos años, pero que fue fuente de consulta sistemática para lo que fueron estudios feministas antes de, digamos, antes de la última ola que estuvimos atravesando estos últimos años, que se llama La mujer de la ilusión. Y ahí tiene un capítulo donde trabaja el mito de la mujer madre. Y ella plantea esta línea de demarcación entre la mujer madre y la mujer desviada. Y qué, digamos, qué sustenta este mito de la mujer madre. Lo pone en el carácter de mito, ¿no? No como algo que... Dice, el mito de la mujer madre se sostiene en ilusiones. La primera ilusión es la ilusión de naturalidad, que es esta idea de tener un aparato anátomo-fisiológico reproductor, es decir, nidación interna y mamas, te hace mujer. ¿Sí? Ser mujer y ser madre es porque tenés eso. Y después la idea del instinto materno, donde hay un saber hacer que está heredado genéticamente. ¿Qué te hace madre? ¿Qué te hace mujer madre? Esto. Yo digo siempre de manera simpática, el saber hacer heredado genéticamente es aquella madre que sabe invariablemente cuándo su hijo necesita un saquito y cuándo no lo necesita. Cuando, digamos, no necesita un termómetro, porque es un saber hacer heredado genéticamente. Dice, ponete el saquito o no te lo pongas. A mí me ha sido extirpado ese saber, si es que alguna vez alguien lo tuvo, yo no tengo idea cuando mi hijo necesita un saquito, no tengo ninguna conexión telequinética como para establecerlo, no sé cuando un niño necesita un saquito, en general, ni cuando el que yo he parido, que tampoco lo he parido, pues, digamos, nació por otros agujeros, tampoco sé cuándo necesita un saquito. Pero supónganse, es una de las ilusiones. Otra de las ilusiones es la ilusión de atemporalidad. Fíjense cómo el mito se sostiene en ilusiones, ¿no? La ilusión de atemporalidad, es decir, que el ser madre es algo invariable históricamente, que es tan intrínseco, es tan propio de la mujer, que no varía con el tiempo. Y eso es una omisión de las distintas concepciones, las distintas prescripciones de maternidad, que ha habido, no solo a lo largo del tiempo. O sea, Ana María se sostiene en una cuestión historiográfica y por eso dice, a lo largo del tiempo, lo que es ser madre fue variando. Y yo le traigo esta otra capa, no solo a lo largo del tiempo, también en la actualidad está en disputa qué es ser madre. Y no solo desde una cuestión de clase, cultural, digamos, hay muchos elementos que nos permiten hoy estallar esta idea de que a lo largo del tiempo cambia, pero en cada tiempo es homogénea. También es conflictiva en el propio tiempo en el que estamos, es parte de una disputa que es ser madre. Digo, hay muchas lecturas, hay muchas propuestas, hay muchas agrupaciones que dicen cosas de la maternidad que pueden no estar convocando la totalidad de la gestante que hay dando vuelta, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y el último elemento, y después esto pido para conversar, el último elemento que sostiene el mito de la mujer madre es la relación a menos hijos más mito, donde la esencia de la mujer es ser madre, y esa esencia es sacrificial, ¿no? Dar todo por los hijos, como eso talla, ¿no? en muchas percepciones de las mujeres, y la idea de la sobreprotección como exceso de amor, y no como violencia. ¿No? Como no se puede ver la sobreprotección como algo, digamos, como algo ciertamente violento, sino como el exceso de amor. Es tan madre que no puede parar, digamos, ¿no? Esto lo hemos conversado varias veces con otras compañeras, y tiene un montón de aristas más simpáticas que las que estamos planteando acá, pero vamos a seguir a Ana María Fernández. Y esta idea del nerviosismo, ¿no? La mujer nerviosa. Por todo esto, la mujer que es sacrificada, que tiene un saber hacer heredado, que tiene un aparato, es nerviosa, es muy nerviosa. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones las podemos tener como coordenadas para pensar esa mujer madre mítica y qué ilusiones sostienen ese mito. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Y pero Ili, vos sí, vos me hacés la segunda, pero porque estás en tema, pero el Yo resto... siempre espero el momento del saquito. Nunca me Bien. El cambio. saquito es que para mí es tan emblemático. Yo no voy a andar ventilando qué familiares, pero tengo familiares que tienen esa convicción. ¿Cuándo es el momento del saquito? Y es muy fundamental. Hasta acá vamos bien. Lo voy a Bien, bien. decir. Sí. Sí. Ahora, esta es la mujer, madre,
madre, mujer, y tengo que decirlo, yo lo quería mucho a Jorge Luz, madre, mujer y argentina, decía Jorge Luz, vestido con unas tetas pinchudas, hablando con Porcel en la puerta de una vereda ficticia. No importa que no sepan quién es Jorge Luz, yo reivindico su figura. El revés. ¿Dónde está el revés de todo de ese sacrificio, de esa abnegación, ¿no? de toda esa violencia, podemos decir también, ¿no? Ese sacrificio y violencia está en la mujer desviada. ¿Qué figuras, como decíamos, que un poco lo planteaba también Sandra en el inicio, qué figuras de la desviación aparecen? La mujer prostituta, la erudita y la feminista. Ahora, fíjense que estas figuras, que pueden parecer antagónicas, porque uno dice prostituta, feminista, erudita, qué distintas son entre sí, no son antagónicas, sino que son complementarias. Y son complementarias por lo que rechazan. ¿Qué rechazan? Aceptar la maternidad en los términos míticos. Eso es lo que las pone en común. Que no son las madres de este mito, por distintas razones, ¿sí? Y en esa línea, lo que hace Sandra es rastrear cómo los estudios de estos médicos plantean que las mujeres que son feministas y que tienen actividad política o que tienen una actividad militante, cuidan mal a los hijos, no se dedican, no les dan de comer bien, no les dan tanto la teta, y los chicos crecen flacos, crecen sin fuerza. Entonces, abolir, digamos, o desarticular el feminismo es una tarea que nos va a permitir sostener a la raza humana, porque si no, si todas se hacen feministas, van a tener todos hijos degenerados, en el sentido no degenerados sexuales, degenerados físicos y mentales, y no podemos permitirlo, no podemos permitir que las mujeres sigan abrazando el feminismo, porque son malas madres, y los hijos que tienen son los nuestros, no les podemos permitir eso. Estas palabras más, palabras menos, es lo que plantean en los libros algunos de estos autores. ¿En qué marco se postulan estos libros, se publican estos libros de Moebius y de Bombarda? Como decimos, segunda mitad, entrando ya a fines del siglo XIX, principios del XX, hay una serie de textos que hacen el marco de todo esto, Krafft-Ebing y distintos autores, que van tomando, yo tenía el de la masturbación, ahora que no me acuerdo el apellido, yo lo voy a encontrar si lo busco, pero tengo uno que es sobre el onanismo infantil, sobre la masturbación, Tissot, que habla de la masturbación, otro que habla del tratamiento moral, Loret, o sea, ya venían trabajando temas de sexualidad de la infancia, perversiones sexuales, la masturbación como enfermedad, en todo ese conglomerado difuso de artículos científicos, y no pongo comillas, porque tenían la validación científica de proceder argumentalmente a partir de las lógicas científicas. Foucault les llama la ciencia de la sexualidad, la ciencia sexualis. Y como decimos, acá aparecen algo que nosotros venimos conversando desde la primera clase, ¿quiénes son las figuras a las que se abocan estos textos? Niños, niñas, mujeres y perversos. Perversos en el amplio sentido de lo que son lo que uno podría pensar hoy como diversidades sexuales, ¿sí? A eso nos referimos. Fíjense cómo hay una línea que conduce a pensar siempre estas figuras como los revés, como las formas anormales, ¿de qué figura? Del varón adulto productivo. ¿Sí? ¿De qué son revés estas figuras? De los varones, trabajadores, productivos, ¿sí? Jóvenes o adultos jóvenes. Siempre están apareciendo estas como... ¿Se acuerdan que en el primer capítulo que tenían una guía de lectura, hablábamos del residuo? Decíamos, bueno, en todas las sociedades se van estableciendo secciones de la sociedad que son residuales. La mujer, el discapacitado, los ancianos, los vagabundos, los locos, las prostitutas, son residuos de esos otros buenos ciudadanos. Y el loco, como figura, no como el loco varón, el loco es el residuo de residuos. Es el que no puede volver a la senda de ninguna manera, ¿no? Entonces acá tenemos otra instancia donde trabajamos estas figuras de la anormalidad. Como decíamos, están atravesados por la lógica de lo normal patológico, estos textos, traducen prescripciones morales de la época en términos científicos, pero son prescripciones morales, porque desalentar el feminismo o las expresiones feministas por una presunción de que eso trae malformaciones a los niños por mala alimentación, falta de cuidados, es algo que
tiene un trasfondo moral también, ¿sí? Tiene un trasfondo de desarticulación del movimiento político. Y además del sexo, busca reivindicar algunos imperativos higiénicos, ¿sí? La idea de que cuáles son los buenos matrimonios, qué taras hay que controlar, los tarados, ¿no? La idea del tarado, y cómo garantizar una población fuerte y saludable, una preocupación central de los estados en esa época. Voy a pasar acá, y las invito a que lo leamos, del libro de Moebius. Así, al florecer y marchitarse de la belleza femenina, corresponden modificaciones psíquicas paralelas. El espíritu de la Virgen es fogoso y agudo, porque su atracción aumenta, participando activamente en la elección sexual. La vida de la mujer depende de que la joven encuentre un hombre que le convenga. Esa es la parte, digamos, floreciente. Ahora viene el marchitarse. La edad crítica, estás en la edad crítica, ustedes son muy jóvenes, pero estás en la edad crítica era una invitación a que bajes un cambio. ¿Qué estás en la edad crítica? O sea, bajemos un cambio. En una conversación se usaba esa palabra, esa frase. La edad crítica significa la desaparición de la actividad sexual. Esto porque asocian actividad sexual a reproducción, ¿no? Entonces, si no hay fertilidad, ¿para qué tener sexo? ¿Para qué sexualidad, no? Si la sexualidad está puesta en función de la reproducción. Entonces, la edad crítica significa la desaparición de la actividad sexual. Ahora bien, el organismo es una unidad y las funciones están coordinadas. Existe una estrecha relación entre actividad sexual y actividad cerebral. O como decía mi abuela, ¿sos loca de arriba o sos loca de abajo? Miren cómo en el saber popular todas estas cosas. Cuando una despierta, es decir, cuando la actividad sexual despierta, la otra se modifica. Del climaterio, o sea, de la menopausia, por el cual la mujer se hace vieja, gracias por recordármelo, no podemos esperar más que el debilitamiento de las facultades mentales. ¿Sí? Es como decir, tuviste tu chance mientras pudiste ser madre. Después caes en la depresión de la mediocridad y la estupidez, ¿no? Acuérdense que hablaba de la inferioridad mental de la mujer, el libro, ¿no? Esto es interesante porque Moebius llega a una conclusión y Bombarda llega a la conclusión contraria. Moebius, ¿qué dice? Cuando la mujer llega a la menopausia, se atonta. Lo único que la puede ser un poco más viva mientras es fértil. Después queda tonta. Bombarda dice lo contrario. Dice que lo que hace a la mujer, que siempre es la sexualidad, la deja más tonta. Y la chance que tiene a partir del climaterio es que va a parecerse más a un hombre, porque ya no tiene todo ese cúmulo de cosas que la hacen mujer. Ahora fíjense que argumentalmente son totalmente contrarios, pero no tienen fisura argumental, ¿no? Es como van desarrollando, se van cebando y arman un argumento. Entonces dice, la mujer es indócil por naturaleza, por eso las femeninas de los hospitales psiquiátricos, por eso las salas femeninas de los hospitales psiquiátricos son caóticas. Y también el personal femenino es el personal de servicio femenino, entonces bueno, entre locas, enfermeras, es todo un lío, son todas minas y todo un quilombo. Y acá vamos a lo que dice Bombarda, que es lo contrario, ¿no? Una falta de vigor cerebral pone a la mujer en un nivel diferente del hombre. Si alguna vez, por energía del espíritu, la mujer consigue levantarse, tener alguna idea, ¿no? Eso ocurrirá solo después de que su vida sexual haya terminado. Solo entonces la organización física tiende a aproximarse a la del hombre. Es por eso que desde hace tiempo, pienso yo, que después de la menopausia, la mujer es un hombre. Fíjese cómo el camino es totalmente inverso. Pero, sin embargo, y acá lo traigo, en ambos, el climaterio es el fin de la sexualidad, porque la sexualidad solo está asimilada a la reproducción. Sea que ser menopáusica te haga más idiota, o que te haga más piola, son elementos a tomar en cuenta porque ya no puede ser mamá. Es como decir, si ya no puede ser mamá, tonta, viva, lo que sea, igual, sexualidad ¿para qué? ¿No? ¿Para qué si ya no puedes tener hijos? Digo, hasta acá más o menos como para plantearle la argumentación que hacen estos dos médicos. Después yo lo que les planteé, y no lo voy a avanzar acá, lo pueden leer, pero hay dos, digamos, hay algo que plantea Caponi que para mí está bueno, porque dice, por más chilindrinescos que parezcan estos argumentos, por más
extravagantes, no eran excepciones. El pensamiento científico hegemónico era así. Fundamentaba en la raza, fundamentaba en el tamaño del cráneo, fundamentaba en la distancia entre los ojos, en la altura de las orejas, digamos. Eran los elementos con los que se pensaban no solo a las mujeres, sino a todas estas otras figuras de la otredad. Entonces, en principio no son dos delirantes que salieron de la nada, eran parte del establishment científico, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, hay uno que participó en la Revolución Portuguesa, que cayó la monarquía, digamos, era muy republicano, pero la mujer era una tarada mental, ¿no? O sea, era muy republicano para los varones, pero la mujer era una tarada mental. Sí les dejo acá anotado, y ustedes los invito a que lo miren, como craniometría, ¿sí? Esta medición del cráneo, y anatomía cerebral comparada, fue uno de los argumentos para decir que como el cráneo de la mujer era diferente del hombre, su mente era distinta e inferior. Y después la teoría de la degeneración. Digamos, yo acá se los voy desglosando para que tengan más herramientas, si les interesa seguir esta línea para el trabajo final, pero tiene más que ver con esto, ¿no? Con patologizar el comportamiento de la mujer, referenciarlo a bases biológicas, y explicitar esa relación con la sexualidad. La sexualidad de la mujer como parte de lo que sirve para saber si está loca. ¿Sí? Acá les hablo un poquito de la craniometría y les comento las cuestiones. Acá algunas otras cosas que hablan del cerebro de la mujer. Y esto me parece importante. Una pregunta, Sí, Eugenia. ¿cómo no? O sea, todas estas cuestiones de la locura hacia la mujer, de parte del saber médico hegemónico de ese entonces, psiquiátrico, no parten entonces como en ningún momento como de cuestiones patológicas o de salud mental, ¿no? Como siempre son como a partir de valoraciones de contextos sociales, o bueno, cada como el tamaño del cuerpo. ¿Sabes lo que pasa? Que es un anacronismo pensar hoy qué era entonces. En ese momento, la moral era parte de la psiquiatría de una manera muy transparente. Hoy podés decir, ¿es verdaderamente psiquiátrico, es verdaderamente científico o es moral? Vieron que, nada, ustedes no son de ciencia política, afortunadamente, pero vieron que los politólogos siempre dicen que El Príncipe de Maquiavelo es una novela, es un ensayo, es un tratado de teoría política, es todo a la vez, porque los géneros literarios se separaron después. ¿Me explico? Acá es lo mismo. Es como, tampoco quiero hacer demasiada metáfora. Vieron que antes que se separen los continentes estaba Pangea, que era todos los continentes pegados. Esto es como una Pangea de la psiquiatría, de la moral, ¿sí? Hoy podemos decir, bueno, lo decimos con las categorías de hoy, pero es un poco también eso. A mí me parece que no se puede categorizar de la misma manera. Lo que sí es cierto es que antes, ahora y mientras tengamos vida, me parece, va a haber elementos vinculados a la psiquiatría que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con proyectos de gobierno, de establecimiento de diferencias en la población, digamos, eso se mantiene. Así que no te puedo responder directamente a la pregunta, porque creo que te dije por qué no te la puedo responder. ¿Sí? Yo creo, puedo agregar algo, Eugen, Por supuesto. que sí está bueno pensar que por ahí en otras clases o en otros espacios lo planteamos o lo intentamos trabajar, es como en muy sencillas palabras, qué palabras o qué sentidos se pegotean entre sí, digamos, o sea, cuáles acontecían en ese momento, es algo que podemos pensar, la moral, la psiquiatría, el lugar de la mujer, y hoy, bueno, cuáles y de qué modos, y cuáles de esos siguen funcionando o no. No operan, tal cual. Es un poco, qué sé yo, el estudio desde la comunicación y la cultura tiene que ver con eso, cómo se producen esos sentidos y cómo se pegotean entre sí. Digamos, es una pregunta que nos podemos hacer hoy en día, ¿quién es considerada la mujer loca? ¿Sí? No sé si te responde, pero quizás ayuda como que a tu pregunta tiene como una validez coyuntural efectiva. Total, yo no le estoy invalidando la pregunta. No, lo estoy... Desde ahora, digamos, con el diario del lunes somos todos nos ganamos el Kini, ¿no? Es como decir, como en Volver al Futuro, como Tannen. Si te agarras el calendario, sabes cómo terminan todos los partidos. Pero en ese momento, lo que sí me parece importante marcar es que no eran outsiders
de la ciencia. No, Era, y los argumentos que exponen no son extravagantes, son extravagantes en las conclusiones que nosotros podemos mirar con repulsión, pero tiene toda, digamos, toda la lógica científica está preservada. sí, ¿Sí? y en lo de Krieg se va a ver, digamos, como todo ese pegoteo que hoy nos parece una cosa violenta, loca, valga la redundancia, bueno, en ese momento Sí, 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 jugaban sí. entre sí. Por eso, cuando vean con Krieg con Milagros lo de Krieg, y acá traigo esta cuestión, la relación de la mujer con la locura y de la locura con la inferioridad mental, fíjense cómo aparecen más figuras. Se extiende a otros conjuntos poblacionales, también subordinados, africanos, pobres, indígenas. Entonces, son considerados inferiores, pero por naturaleza. Inferiores respecto de qué? Del modelo ideal que encarna el hombre adulto blanco. Entonces, es una ciencia en la que se unen racismo y misoginia. Y todos comparten, acá ya ni siquiera son todas figuras de mujeres, digamos, son todas figuras que comparten ser la otredad, lo que ya habíamos planteado, del hombre adulto blanco. ¿Sí? Y por supuesto, para que nadie piense que no estamos hablando de nosotros mismos, los saberes y disciplinas que apoyaron y que colaboraron en estas clasificaciones fueron la etnografía, la psiquiatría, la criminología, algunas ciencias del hombre que tuvieron un papel muy destacado en este periodo. Permiso. Acá viene lo de la teoría de la degeneración, que ustedes lo van a mirar tranquilos. Yo les agregué algunos cuadritos verídicos, no es una composición artística, son las tablas para ver cuán degenerado eras, ¿no? De acuerdo al tipo de oreja, y te pueden clasificar por el tipo de oreja, por la boca, la distancia con la nariz, el tipo de frente. Fíjense acá la barbilla, acá otras narices. Son tablas de clasificación, así como uno en una tabla... Así como la tabla periódica de los elementos está, no se ve nada. Bueno, esta es la tabla periódica de los elementos. Está ordenada por peso atómico, esto está ordenado por degeneración. ¿Sí? Es una clave de acceso para establecer una clasificación. Así digamos, de claro lo tenían. Les invito a que lo miren. Y acá está la otra parte, que tiene que ver también con qué conceptos científicos acuñaron para hablar de esa locura femenina. Degeneración parcial y hermafroditismo psíquico. Fueron dos conceptos que circularon en el ámbito médico para designar esa forma de locura femenina que acuciaba a las eruditas y a las feministas. ¿Sí? Esto se los voy a dejar para que lo miren. O sea, igual un poquito tengo que decir un poquito. Hermafroditismo psíquico, a mí me parece esta idea, ¿qué mujeres son las que padecen hermafroditismo psíquico? ¿Sí? En la cabeza. Son las que expresan antagonismos entre la actividad cerebral y la procreación, que son funciones que debieran estar equilibradas, pero que están desequilibradas en estas mujeres. ¿Por qué? Porque no está antes que nada la procreación y después la actividad cerebral. Por eso yo decía, a la mujer le conviene ser tonta. Le hace bien, porque así no hay conflicto. Si total tiene que lavar los platos, cuidar a los chicos, ¿para qué quiere ser inteligente? O sea, la mujer que es tonta está mejor adaptada. No le pasan todas estas cosas, digamos. ¿Qué características tienen las hermafroditas psíquicas? Piensan y se comportan como hombres, deciden estudiar. Esto, de manual, ¿eh? Quieren ser libres, escapar del deber del matrimonio y la maternidad, privilegian el intelecto al afecto, son pésimas madres y esposas, y están condenadas a tener, y acá viene, hijos débiles y degenerados. Y sabemos que la degeneración, yo no sé si estaban al tanto, ¿cuál es el problema con la degeneración? Si dos personas con estigmas de degeneración tienen hijos, ese hijo, hoy diríamos recesivo o dominante, ese hijo hereda, por el momento se habla de la herencia, ese hijo hereda aspectos degenerados, a su vez tiene hijos con otra degenerada, cada vez la degeneración va a tener mayor fuerza en la descendencia. ¿Y qué pasa con las hibridaciones tan degeneradas? Son estériles. La mula, que es la cruza del burro y el burro y... La mula es burro y caballo, ¿no? ¿O estoy equivocada? A mí me parece que sí. Bueno, no puede tener hijos, las mulas son estériles. Entonces, ¿cuál es el peligro para la raza humana? Que proliferen los degenerados
y ya no se pueda tener más hijos porque todo lo que se tenga es degenerado, y o muere o no puede, o ni siquiera se gesta. Por eso la idea es frenar la degeneración, porque si no, no queda nadie. Digamos, hay una idea de que esa degeneración acumulada lleva a la esterilidad, como pasa con los animales. Y entonces acá viene digamos, la recomendación. Es por eso que ningún hombre debería casarse con una mujer erudita o cerebral, porque estas exaltadas, locas, paren mal y son pésimas madres. Y a sus hijos les faltará robustez y leche materna, porque están, dice literalmente, están complotando en la actividad política en lugar de estar con los hijos. Perdón, Después hay... sí, ¿puedo hacer una consulta? la estás haciendo. Este doctor, digamos, ¿se basaba en casos concretos, digamos, o eran solamente teorías morales de él? Insisto, es como sí. la pregunta que hizo recién el compañero. Bueno, ok, sí, sí. Es muy difícil de hoy hacer la distinción, porque vamos a decir, aun cuando ponele, aflojar un cambio en el frenesí moral, ¿cómo puedes saber que estaba ausente en la selección de los casos? ¿Me entendés? Es muy difícil, porque una parte como que yo quiero rescatar algo, y no hay manera, ¿viste? No hay manera, porque para nosotros es otra, es como alguien en Marte, ¿no? Es como, inaudito, sí. Como Lombroso, es ininteligible aparte. claro. Sí. Ahí Como que narración. como Lombroso, que medía los cráneos. O sea, la crítica que se le hace a Lombroso con la cosa de medir los cráneos, que decía, bueno, él basaba toda su teoría en que los delincuentes tenían determinados tamaños, posiciones de la nariz, bla, 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 pero todos los que medía estaban presos. Entonces, Claro. como había ¿Cómo no te va a dar así? Claro, Y o sea, casualidad, todos los que y medía eran pobre, bueno, migrantes de Italia del Sur. claro, es O eso. sea, ser siciliano era indicador de criminalidad. Tal cual, Marra. Si hay un sesgo de base, es como decir, entre las feministas todas son malas madres, pero estás mirando feministas, chabón. En esa época, en la primera ola, sufragistas, digo, estás en una onda muy cegada de arranque. Y como decimos, además, ¿quién ha visto un niño normal? ¿Quién ha visto una mujer normal? No te hacen, ¿viste? Y aquí tenemos, ¿no? Es muy difícil de plantearse eso, pero bueno, no era un obstáculo de conocimiento, eso es lo que quiero decir, que te faltaran algunos ejemplos no era un obstáculo. Acá voy a, muy sintéticamente, ¿qué hacen María Lacerda de Moura y Franca Ongaro cuando les replican? Desmontan estos argumentos científicos, cuestionan las explicaciones acerca del tamaño del cerebro, se oponen a esta idea del antiintelectualismo en las mujeres, y muestran qué articulaciones están un poco solapadas, un poco no, quizás para una lectura más atenta como la que hacemos acá, saltan más a la vista, pero muestran estas articulaciones entre el saber psiquiátrico y el temor político que inspiraban las feministas en esa época. Y muestran también qué funcional que fue el saber psiquiátrico y otros discursos con estas pretensiones de cientificidad para reforzar estigmas, para negar derechos, para legitimar la exclusión social de grupos subordinados compuestos por mujeres. ¿Sí? Me parece que ese es el gran aporte que hacen María Lacerda de Moura y Franca Ongaro de lo que rescata Sandra Caponi en su artículo. Y acá, esto lo vamos a dejar, como recapitulación, ambos eran adeptos a la teoría de degeneración, Bombarda y Moebius, con eso fundamentan la inferioridad mental de la mujer y la degeneración progresiva intelectual de las mujeres. ¿Y por qué los estudia Caponi? Ella dice, no es para exponer discursos que hoy nos puedan dar risa, de estos discursos uescos, que uno dice, pero me estás cargando, flaco. No los estudia por eso, los estudia y los presenta y hace toda esa labor de reconstrucción de los textos para mostrar este papel articulador que tuvo la sexualidad en la mujer, como el control de las denominadas perversiones fue un elemento capital en la historia de la psiquiatría. La psiquiatría se hace fuerte como disciplina porque se presenta como capaz de controlar, o sea, clasificar y en consecuencia establecer terapéuticas diferenciales para las perversiones, entre las que quedan incluidas la sexualidad femenina, cuando no se corresponde con esto que decía Ana María Fernández de ser la mujer madre. ¿Sí? Y esta idea, ¿no? Que la psiquiatría ha sido un saber y una estrategia de gestión de las poblaciones.
no se puede pensar a los saberes de manera neutral, eso es algo que venimos trabajando todo el tiempo en la materia, digo, se relaciona con todo lo que venimos viendo hasta ahora. No se puede pensar a los saberes como neutrales, pero tampoco solamente como opresivos, ¿no? Porque digo, también venimos hablando, y no es la idea reducir la psiquiatría a estas expresiones, hay otras expresiones de la psiquiatría, de la salud mental más ampliamente, de la medicina más ampliamente, que tienen otras coordenadas. El tema es la hegemonía, y lo podemos hablar en relación a lo que viene pasando con la ley de salud mental, la hegemonía mediática, la hegemonía en muchos casos, y ya está permeando a ciertos sectores políticos, se está caracterizando por tener otras características que una salud mental comunitaria, la salud colectiva, ¿sí? Ciertas otras coordenadas que ustedes también han visto en las clases con Ana, con Paula, ¿sí? Pero no, digamos, no se puede homogeneizar la psiquiatría como si fuese una sola corriente, porque eso también sería falaz, ¿sí? También sería falso. Esto lo voy a pasar. Esta idea la cierro, no son ejemplos marginales ni fantochescos en la historia de la psiquiatría, sino un ejemplo de esto de las ciencias sexuales que analiza Foucault. Son una construcción discursiva que se propone naturalizar y biologizar desigualdades sociales. Este procedimiento sigue totalmente vigente, ¿sí? No de manera lineal, pero sigue totalmente vigente, presentando la subordinación de la mujer como un hecho natural y establecido científicamente. Fíjense acá este tipo de coordenadas, ¿no? Y por eso, una frase muy candente de Sandra dice: el interés por pesar y medir cerebros, por multiplicar y clasificar locuras femeninas de parte de la psiquiatría es un hecho político. Científico, vemos, pero político seguro. Entonces me parece que ese posicionamiento de Sandra es muy valioso para poder pensar otros ejemplos, otras figuras de otras épocas, de otras coyunturas, ¿sí? No para hacer una explicación lineal y decir antes como ahora todo es lo mismo, sino pensar que hay resortes políticos, hay resortes morales, hay resortes biopolíticos en los saberes como son los saberes de la salud mental, específicamente el psiquiátrico. Eso no agota todas las posibilidades de lo que el campo de la salud mental tiene para pensar y para ofrecer en relación a las personas con padecimiento. Estamos hablando de un sector de todo ese campo tan vasto, tan complejo, tan conflictivo, ¿sí? Yo creo que voy a dejarlo acá, porque lo demás, bueno, esto ya lo hemos hablado. Estas naturalizaciones sirvieron para mantener las desigualdades, las subordinaciones, las violencias y las marginaciones que provocaron sufrimiento a estas mujeres, que psiquiatras, hombres de Estado y vulgares prefirieron definir como locas. Esto es textual de lo que plantea Sandra, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir, fue algo muy sintético, insisto, para poder hablar con más elementos, tanto de la teoría de la degeneración, como del hermafroditismo psíquico, pueden mirar bien el Power, que tiene más elementos, como que está más desglosado, a su vez, lo que es el texto de Sandra. Pero en líneas generales me parece que con esto vamos bien como para situar un panorama estratégico, articulado de actores, de disciplinas, de tecnologías y demás, ¿sí? Ahora sí, escucho si quieren conversar algo de acá, antes de darle paso a Milagros. No, me quedé pensando que en realidad lo que comentaste inicialmente, esto de que en realidad las mujeres feministas sean tratadas como locas o como anormales, me parece que es un pensamiento muy retrógrado, pero que hoy también se sigue reproduciendo mucho. Por lo cual me parece que es algo que en realidad está bueno traerlo, como para ponerlo en crítica constante, porque hay muchas personas que sí te dicen el término feminazi, y la verdad que genera un odio tremendo. Me parece que es como, lo veo como algo inaudito, como algo inaceptable, pero que mucha gente aún lo reproduce. Entonces me parece como tremendo, y me parece retrógrado, pero a su vez no tanto, porque sigue pasando. Entiendo, por eso lo que planteaba Milagros, ¿no? Estos sentidos pegoteados van encontrando cauce, por ahí se alimentan o se retroalimentan de otras coordenadas, porque son otras las coordenadas empíricas, es otro tiempo, es otra época, es otro lugar, a lo mejor no estamos hablando ni de Portugal ni de Alemania en esa época, no estamos hablando de la primera ola feminista, es una ola diferente, con reivindicaciones distintas, con organizaciones distintas, y con fracturas o
chispazos internos también diferentes, ¿sí? Hay que incorporar todo lo que es el feminismo popular, decolonial, indio, o como queramos llamarlo, ¿no? Indígena, todo lo que son los movimientos trans, LGBTIQ+, y demás, que en ese momento no eran parte de la expresión de los feminismos, y las reivindicaciones también tenían que ver con otras cosas. Por eso digo, hay que resistir la tentación de quedar fascinado con el ejemplo, pensando que es totalmente transferible acá. Creo que hay ciertas coordenadas que nos vienen a servir para testearlas de vuelta, y ver sobre todo qué vacíos se generan, digo, qué otros actores hay, qué otros actores y qué otras otredades aparecen, que ahí no estaban, digo, no es pedirle de vuelta, no es pedirle a la primera ola del feminismo que haya tenido en cuenta a los niños trans. Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? De poder ver cómo se fue expandiendo la reivindicación, y con esa expansión cómo se generaron nuevas fracturas, nuevos conflictos internos y hacia afuera también. ¿Sí? Pero sí, no estoy en desacuerdo con lo que decís vos, María. No. Lo que digo es, pedile más a esto, pedile más. ¿Alguien más? Las personas que están de oyente también pueden participar, por favor. No, yo quería decir que lo mismo pasa con estos discursos de ser mala madre, eso se escucha mucho hoy en día también. Y poco se habla también de las paternidades, creo yo. Cuando un varón decide abandonar a su hijo, no hacerse cargo, se lo naturaliza, es como que, bueno, es normal que el padre no se haga cargo de su hijo, ¿no? Pero si una mujer decide no ejercer la maternidad, o bueno, por cuestiones X que no sabemos, se hace cargo el padre, ahí sí entran los prejuicios, se juzga mucho de, bueno, ¿para qué lo tuviste? Sos mala madre. Es como que requiere una indagación mayor, pero ¿cómo que no está con él? ¿Pero qué pasó que no está con el hijo? ¿No? Es como que requiere indagar más, aviva los chismes de una manera, el chumerío de una manera más intensa. Y sí, claro, siempre se dice, ¿dónde estaba la madre? Como que siempre se pregunta por la madre y la paternidad queda a un lado. Y el exceso también va a generar un sentido como es el mamá luchona. Lo cuidás demasiado, haces demasiadas cosas por ese hijo, digamos. Hay algo del abanico a nunca terminar en todos estos temas. Sí, es como una gradación que nunca da exacto, es como un pesaje que nunca equilibra la balanza. Entiendo. No sabía lo que era mamá luchona, me estoy enterando ahora. Que es lo contrario de la madre abandónica. Sí, podemos hacer ¿Qué es la sobreprotectora? Una figura. Sí, hay algo de la exposición en las redes sociales sobre lo mucho que la mamá hace por el hijo y cuánta ropa le compra y todas las cosas alimentarias que el padre no le da. No anda así. Claro, entonces ha llamado a pasarse mamá luchona, igual por lo general asociado a más bien clases bajas o marginales, digamos, no forma pensé que era una cosa de clase media, del estilo, le preparé la vianda para ir al colegio de intersección con todos orgánicos, pensé que era otra cosa. No, pero podríamos ponerle, está buena la figura. No, va por otro lado. A mí siempre la clase media es la que me parece más ajena a mi existencia, entonces es como que siempre tiro para indagar para ese lado. Estos de clase media alta hacia la baja, ¿no? Dominomorfismo absoluto. Hoy decías, Euge, claro, las salas de mujeres en los manicomios son un quilombo, porque justamente están llenas de mujeres, y recordaba el libro de Sandra Caponi, una sala. Exacto, de ahí lo saca, sí, tal cual. Sí, que digo, es como un poco la exploración, todavía no lo terminé, pero bueno, la foto es en un neuropsiquiátrico, puede decir manicomio, justamente de mujeres cuando empiezan a ingresar los fármacos como nueva tecnología de control y dominación, digamos. Sí, eso las invitamos a que revisen nuestro canal de YouTube del GESMID, que hay una charla que dio Sandra, ampliando un poco esto que acá solamente está muy acotado, pero que habla esto de la sala tranquila, pero por cómo tranquilizaron la sala con clorpromacina, con el primer antipsicótico que estuvo dando vuelta después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la manera de tranquilizar la sala, que como sabemos, era parte de mucho alboroto, fue a partir de esto. Y hay una serie, ella recupera también una serie de propagandas, de publicidades históricas, que muestran las madres desbordadas por situaciones, ¿no? En la década del 50,
y cómo el psicofármaco venía a madres de clase media, blancas, siempre, ¿no? Digamos, con las enaguas bien almidonadas, el lavarropa automático al lado, digamos. No era cualquier madre a la que apuntaba esto. Esto estuvimos hablando esta mañana, ¿no? De los sesgos de clase que aparecen en muchos estudios, que uno dice, pero te estás hablando a vos mismo, investigador que investiga clase media, digo, ¿dónde están las otras madres, ¿no? Pero más allá de eso, y perdonen la franqueza, aparecen estas cuestiones de cómo sosegar el barullo mental que implica ser madre, como calmar eso, ese nerviosismo, que es como la transacción entre ser madre, tenés que ceder el nerviosismo, ¿no? Acá Ingrid dice, hay un grupo en Instagram que se llama Mujeres que no fueron tapas. Sí, Sí, mi hermana sacó una foto para eso. hace unos Visualiza días y con... cuestiona cómo se afronta. ¿Qué? ¿Cómo, Mili? No, que hace unos días con Juana, que Juana es una becaria del equipo, que Sí. llevamos un poco adelante las comunicaciones, porque aparte somos de comunicación, jugábamos a la idea de locuras que no fueron tapas, como llevando adelante la Qué misma interesante. idea, pero Claro, desde otro lugar, desde otra opresión, digamos. qué interesante. Súper Qué interesante, interesante. Ingrid, gracias por compartirlo. ¿Alguien quiere decir, consultar, preguntar, reponer, ejemplificar algo más? ¿Marra? ¿Marra? Sí, perdón, me voy a llamar a silencio con mi campera fluo. Nada, y esto que hablaba, que se está hablando acá con la clase, con la compañera, vieron que yo laburo en la cuestión pericial, tanto penal y civil. Y las categorías de análisis son diferentes si son hombre o mujer, donde en ambos casos, ya sean civil o situaciones penales, cómo llevan las tareas de cuidado terminan siendo un eje clave en mujeres. Evaluando cualquier cosa, la inimputabilidad o la capacidad jurídica, etc. En mujeres es tremendo que el ojo se pone en si los pibes van a la escuela, si están vacunados, todas esas cuestiones mandatos que tienen que ver con ser buena madre, etc., es algo re fuerte que se evalúa, cosa que en los hombres claramente no. O sea, en los hombres se va a hablar si trabaja, si provee, etc., No se metió y en quilombo de nunca feo. se pone el eje en las cuestiones de cuidado. Es como muy interesante eso. Bueno, otro vector así tiro un datito, digamos, de cómo, nada, estos vectores de este dispositivo, digamos, ¿no? Que se encarga de ser específico en clave de género para mujeres, y ni hablar disidencias, pero hay otro grupo de problemas ahí, en un libro que se llama Lucha Antimanicomial, Feminismos, o sea, Lucha Antimanicomial y Feminismo, que salió en Brasil en el 2019, hay un capítulo de Camila Cervoni y Luciana Espíndola, que son trabajadoras del Romero, donde, ni hablar de disidencias, donde hacen como un repaso de diferencias de género, digamos, en el mentor Romero, pero a mí hay una que siempre me interesa mucho traer, y es que ellas dicen que, o sea, desde el momento, no sé si sigue siendo igual, ¿no? Es una pesquisa de ese momento. Desde el momento en que el varón, por ejemplo, llega a la guardia y queda en una sala de crónicos, o sea, como ese camino hasta que puede ser que no salgas en mucho tiempo, hay como varias instancias, varios servicios, varios momentos a atravesar. En cambio, para la mujer, creo que son dos, o sea, medio que es guardia y crónicos, no mucho más, como que rápidamente la mujer queda encerrada, por ponerle algún término. Siempre ese detalle se me presenta cuando vamos a hablar. Bueno, yo no quiero abrir más porque también quiero que tengas el espacio para conversar lo de Cris, y me parece que es importante, pero hago este solo señalamiento. En esta semana misma, la Secretaría de Derechos Humanos pidió perdón en nombre del Estado por una, Marra, vos por ahí me tirás letra más específica, por una internación involuntaria realizada hace mucho tiempo a una mujer que fue si no me equivoco, que fue a
Sí, peticionar por su hijo, ¿verdad? sí, y quedó internada ella. claro, en el 93 fue a hacer un reclamo, o no sé bien exactamente si pedir una internación o alguna cuestión de una causa civil y a una jueza, y la jueza, porque se le paró de mano, o sea, debe haber querellado, ordenó la internación, y en ese momento, capaz que Silvia sabe más, me comentaban que el control de las internaciones lo hacía el cuerpo médico forense. O sea, le hicieron una entrevista de 2 minutos, ordenaron la internación a una clínica o un hospital Valente de la provincia, y estuvo 5 meses internada sin ningún criterio. Básicamente porque a la jueza le pintó, porque le molestaba, básicamente. Y nada, y desde el año 93 empezó, se contactó con el CELS para hacer los reclamos judiciales, y 26 años después el Estado reconoció la responsabilidad, y como parte en la Comisión Interamericana, o sea, fue superando instancias. Lo interesante es que como parte de la solución amistosa que el Estado reconoce la responsabilidad, aparte de una indemnización a los familiares, porque esta señora murió, o sea, en 2013, no tuvo justicia, básicamente, en vida. La Secretaría de Derechos Humanos y las cortes provinciales se comprometieron a capacitar en temas de salud mental a los funcionarios judiciales, a meter el tema de salud mental en los concursos para ascenso, ingreso, etc. Es como interesante lo terrible del caso, y a su vez cómo eso se transforma en una política de Estado. Interesante. Repongo un segundo gracias, Marra, perdón. Repongo un segundo lo del libro que dije recién, es Lucha manicomial y feminismo, sí, antimanicomial y feminismo, pero en portugués. Salieron varios, en particular este que digo es el que van a encontrar con la tapa celeste en internet. Igual medio que solo se consiguen en Brasil y ahora no se están ni consiguiendo en Brasil. Por eso lo que ofrecemos es por lo menos... La buena noticia es que ya lo escaneamos. Sí, el capítulo que está en español. Bueno, si les parece, intento como contar alguna cosa Sí, de Krigi, para que no se haga como más tarde, no porque no valga la pena, sino porque cada quien tendrá sus organizaciones familiares también. Y yo lo que voy a hacer es como presentarme en un minuto, porque este cuatrimestre quizás no me han visto, creo que estuve solo la primera clase, que todavía estaba en Argentina. Yo en este momento estoy en Brasil con una estadía de investigación, que termina en un mes. Y bueno, mis compañeras han sostenido por mí y en equipo, como solemos hacer mucho más la cátedra. Y bueno, una de las clases que doy, justo yo estaba viajando, que es la que da Paula sobre género, y una de las primeras, y subjetividad moderna, y esta es la segunda, que bueno, ahora ya estoy como más tranquila y más hallada y podía llevarla adelante. Yo soy de comunicación social, estoy haciendo una maestría en comunicación, entonces muchas veces puede ser que los problemas al respecto de la cultura, de la comunicación, de los sentidos, los significantes, sea hacia donde yo voy, porque es hacia donde tiendo y donde un poco se me va las ganas, o sea, el ánimo de investigar están puestos ahí. Con respecto a la historia de Krigi, cada vez que la cuento, digamos, va como cambiando, ya es la quinta que damos esta clase con Euge, creo. Y seguimos retomando esta historia, más que caso, y yo me doy cuenta cómo siempre la voy acuñando con problemas diferentes, ¿no? Y es una historia que se puede contar justamente o como una historia, como una sucesión de pasos, que es un poco como están en el blog que les compartimos, que es un blog muy interesante, o sea, ya desde su nombre, Locapedia, que es Feminismos y Locuras, digamos, hacen una reconstrucción súper interesante sobre el tema. Es una historia que se puede contar desde preguntas actuales, que habilita como muchas cuestiones. Siempre, en general, lo que proponemos desde la cátedra, y seguramente ya se habrán dado cuenta,
tiene que ver tanto con una reactualización de los temas, digamos, nos vamos a ir al siglo XIX, estamos en el siglo XIX en este momento, tiene que ver con reponer los debates para reactualizar los temas, un poco lo que decía el compañero Andrés y María, digamos, y lo que poníamos en discusión con Euge. Y para esta vez, ahora voy a una parte divertida, pero quería hacer como este entramado del principio. Para esta vez hay como dos problemas que me gustaría que pensemos, aunque va a ser rápido por cuestiones de tiempo, pero que tiene que ver con lo que venía hablando Euge, que es la pregunta por la producción de conocimiento. ¿Cómo se produce conocimiento sobre algo? ¿Desde dónde? ¿Quiénes? ¿Con qué discursos? Digamos, y es una pregunta que se las traigo para que pensemos la coyuntura, e implica el ejercicio de reactualizar y desnaturalizar muchas cosas con las que venimos encima sobre esa producción de conocimiento. Ya voy a ordenar todo esto. Y por otro lado, el otro problema es darnos a una política de la imagen, y ahora les cuento por qué. Yo la historia de Kriegel me gusta mostrarla en vez de contarla a través de imágenes, en donde en ningún momento ella va a aparecer. Porque las imágenes que fueron obtenidas de Kriegel se hicieron en pos de una producción de conocimiento absolutamente violenta y extractivista, digamos. No se trata de que las imágenes no están o no las podamos ver, o que si nosotros las vemos estamos violentando a Kriegel, sino del momento de esa producción. ¿Sí? Bien, estas dos cuestiones. Entonces, nos vamos a ir preguntando, que ya igual Euge lo repuso muy bien, sobre la producción de conocimiento en una coyuntura dada, pero les invito a que pensemos hoy cómo se produce conocimiento en salud mental. Digo, están cerca de sus TIF, nada más ni nada menos van a producir conocimiento de algún modo, y del otro, cómo trabajar con otros materiales como imágenes, archivos, y de qué modos podemos trabajarlos para no reproducir violencias. Sobre todo cuando se tratan de estos archivos como más científicos, de cierta época, ¿no? de la búsqueda de la verdad del hombre, de la prehistoria. Euge. Perdón, Mili, no solo para las TIF, el trabajo final también están invitadas a participarlo, o sea, a estructurarlo a partir de imágenes y de otras piezas que no sean solamente trabajos escritos, así que les puede servir también para tener claves en ese sentido. Tal cual. Y nada, siempre, o sea, como la clase es de salud mental, género, psiquiatría, o sea, entender que siempre hubo modos y procesos específicos para la construcción de conocimiento al respecto de la mujer. Digo, o sea, dentro de esta gran pregunta vamos hallando especificidades. Por eso se entiende en clave de género. No es que los varones que están internados en el Borda, por ser varones, no sufren violencias. ¿Se entiende? Sino que en clave de género siempre hay especificidades. Y para la mujer siempre se fue construyendo un conocimiento y un saber específico, y un modo de obtenerlo también. Ahora bien, estoy pensando cómo voy a organizar lo siguiente. ¿Leyeron el blog, la nota, la historia, la conocían? ¿Hay un documental? ¿Hay una obra de teatro? ¿Les sonaba de algún lado? ¿No? ¿Nada? ¿Es totalmente nueva? Bueno, genial, estamos estrenando. Bueno, sí, la leí por primera vez en el blog, gracias a vos por responder. Bien. Ah, no estoy compartiendo pantalla, me acabo de dar cuenta. Ok. Esperen que comparto ahora. Compartir acá. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, digo, voy a ir contando una historia de una persona en particular, lo que para muchas personas entienden como casos, para nosotros es una vida que se va dando, sin mostrar esta historia, sino mostrarla con otros elementos. Digo, ¿qué es lo que mostramos y qué es lo que contamos? Es político, es una pregunta a hacernos. ¿Bien?
Entonces, estamos hablando de un momento de conformación del Estado argentino, de conformación de símbolos, de la ciudad, digo, me gusta este mapa de la ciudad de Buenos Aires porque todavía muestra como mucho verde, la ciudad todavía es como pequeña respecto a su territorio actual. Se nota, o sea, en el año 1892 como los albores, ¿no? Como, aparte, un Estado esperanzado, un Estado que trae los conocimientos europeos para imponerlos, para llevarlos adelante en sus propias tierras. Por otro lado, no sé si conocen la otra imagen que se llama pintura de castas. Las pinturas de castas, óleo de castas, puede que le encuentren con otro nombre, pero lo que intentaba era como organizar la diversidad de parejas respecto a sus orígenes y sus colores de piel, y ponerle un nombre a eso. Y cada color de piel en un cuadro de esa época histórica respondía a un tipo de pigmento. Digo, no era cualquier marrón o cualquier rosadito, había como todo un estudio al respecto del color para que quede bien delimitado y bien organizado. ¿Qué es lo que queda bien delimitado y bien organizado en un mapa o en una pintura de castas? La diferencia, la otredad. Bien. Toda esta producción de conocimiento hasta el día de hoy, solo que hoy creo que tenemos algunas alarmas epistemológicas, se ordena en tanto quiero organizar, quiero ordenar o quiero estudiar la diferencia. ¿Bien? Euge. No, pensé que ibas a decir algo. Siempre me vienen bien tus comentarios igual, ¿eh? No, estoy tosiendo tranquilamente. Y no, que acá justo encontré también algunas otras pinturas de ratas. Buenísimo. Ya vamos a reactualizar con esos materiales también. Lo último que quiero decir de esto, entonces, o sea, porque desde este momento y hasta nuestros días, y en línea de lo que venía diciendo Euge, la producción de conocimiento se da en un sistema binario: teoría, práctica, objeto, sujeto, y desde ahí, varón, mujer, digamos, hay el locus sano, patológico, no patológico. Bien, es esa estructura binaria la que se va conformando, la que va delimitando en este tiempo histórico y llega hasta nuestros días. Por eso la producción de conocimiento es una pregunta hasta nuestros días. Bien. Contexto histórico, entonces, en el que emerge la historia de Krieg. Bien, acá edificios, Ciudad de La Plata, por supuesto asemejando los edificios europeos, siempre mirándose al mismo lugar, ¿no? Como esa inspiración cientificista, de conocimiento, de creación de saber, de modos de conocer. Y acá empieza, podríamos decir. Si lo leyeron en el blog o después cuando lo lean, la historia está ordenada por una serie de apropiaciones que no tiene ninguna casualidad, digamos. En la vida de Krieg van a ir sucediendo una serie de apropiaciones en nombre de la conformación de un saber científico de la época, en un país que nada más ni nada menos, o sea, 126 años después, sigue denunciando la apropiación de niños en dictadura. ¿No? De vuelta, un problema del siglo XIX con ecos hasta el siglo XXI. Esta ida y venida siempre va a estar propuesta. Estos edificios, de vuelta, demarcan, delimitan, muestran en todo su esplendor arquitectónico el tipo de saber a conformar y los lugares a donde van a estar destinados esos saberes. El museo, la universidad, el Melchor Romero. En este no tengo una foto del hospital, pero es muy, muy similar su arquitectura. Y ahora bien, Krieg era una niña de la comunidad Ayé, que estaba en Sandoa, en Paraguay. Estamos hablando de finales del siglo XIX, que
es apropiada, o sea, después los detalles en la nota, pero es apropiada por un grupo de colonos del lugar que se la llevan después de una matanza. Creí que tenía unos 2 años. Y esa información de que hay una niña allí en la casa de unos colonos en Paraguay, en Sandoa, llaman la atención de unos científicos, Tenkate y el otro ahora no recuerdo el nombre, que en este momento estaban trabajando en la universidad, el Museo de La Plata. ¿Por qué llama la atención? Porque de la comunidad Y solo se tenía como si fuese un mito, ¿no? Solo algún escrito del siglo XVI, y lo que llamaba la atención es que eran más bien blancos, su piel más bien blanca, tenían más bien algo de pelo, por los pueblos nativos originarios de estas tierras, digamos, de Sudamérica, se caracterizan por no tener pelo. Y entonces eran entendidos como, sabidos que eran de una comunidad antigua, tan antigua que creían que era como la llave del eslabón perdido, ¿no? Como el modo de acceder a los modos prehistóricos de vivencia, y por eso generaba mucha fascinación científica. Se sabe que esta niña está en este lugar, estos científicos van a Sandoa, y ahí suceden, como en este momento, lo que yo entiendo o llamo como 2 apropiaciones. La primera es de parte de los colonos, al darle un nombre, no solo no propio a esta niña, sino cristiano, que es Damiana, porque el día que fue la matanza, donde la terminan apropiando, es el día de San Damián, o Santo Damián. La segunda apropiación, que por ahí es como un poco más obvia, estará relacionada con que los científicos que la van a buscar la traen a La Plata. Bien, o sea, sacándola de su comunidad de origen, de su posibilidad de lazo familiar, y etc. Por supuesto que sin cometer anacronismos, hace 200 años estas cuestiones no eran relevantes, no eran un problema a poner sobre la mesa. Y menos si era en nombre de la ciencia. Acá tenemos a los científicos en una choza típicamente H, en una de las primeras fotografías. Digo, esta no es cualquier fotografía, y no es una fotografía, porque es una fotografía científica, una fotografía que plasmaba narrativas científicas, ¿sí? Donde la otredad vuelve a estar bien delimitada, las personas de la comunidad atrás, en las sombras, el científico más bien adelante, con un gorro clásico. Del otro lado tenemos un cuadro que yo entiendo todavía está en el museo, que lo que hace es mostrar, bueno, acá está como medio cortado, los invito a buscarlo, mostrar a hombres y mujeres con animales prehistóricos, como dando cuenta de que en algún momento habían convivido. Siempre el hombre o la mujer encontrada en las comunidades de estas tierras, siempre en la prehistoria, siempre mostradas en el pasado, siempre lo contrario a la evolución, en realidad los primeros pasos de la evolución. Y en este sentido, algo que decía Euge, ciencia, política, prácticas estéticas, artes, siempre son funcionales, siempre son hechos políticos, no son neutrales, generan saberes también, generan sentidos que se plasman, que generan modos de vida, que generan modos de ver otras vidas, ¿sí? Entonces, es toda una época que va a ir hacia el mismo lugar, ¿bien? Y ese lugar es marcar esta otredad, marcar esta diferencia, marcar este mostrador entre sujeto y objeto. Por supuesto, el sujeto siempre es el científico, por supuesto, europeo, y el objeto, personas extravagantes para ellos y ávidos de ser investigados, como viene a conformar Kriegel. ¿Qué sucede después? Traen a Kriegel de 2 años a la ciudad de La Plata, a San Vicente, cerca de La Plata, a la casa de los Korn, K-O-R-N, donde la mamá de Alejandro Korn, nada más ni nada menos, es quien la va a alojar, pero con un fin específico. Y acá es a donde
entiendo que hay o propongo que hay otras dos apropiaciones. Por un lado, la mamá de Alejandro Korn, que en este momento no recuerdo su nombre, la va a coger entonces para transformarla hacia la servidumbre, para educarla para que sea una sirvienta más de esta casa. Por otro lado, la segunda apropiación que se va dando en Interjuego va a tener que ver con que estos científicos que la buscaron de Sandoa la van a seguir visitando en esta casa, porque Krigi sigue siendo objeto de esta investigación científica, de este modo de producción de conocimiento. ¿Bien? O sea, estamos hablando de que era un pedazo vivo de algo que se creía que no existía. O sea, no sé, Pie Grande, el monstruo del lago Ness, realmente ese tipo de fascinación, a ese tipo de encuentros se dieron. Entonces, Krigi pasa de los 2 a los 12 años aproximadamente siendo objeto de la aristocracia como sirvienta y de la ciencia científica como objeto de estudio, como prueba viva de algo que se hallaba perdido o inimaginado o casi mítico. Este es como un texto muy clásico, texto clásico no, sino que es como las notas que después va a hacer Lehmann Nietzsche sobre la historia de Krigi, sobre la vida de Krigi, donde vamos a ver algunas tallas, algunas mediciones, digo, ahí encontramos pero links directos totalmente con lo que Eugen nos venía contando, con lo que yo les proponía, que era cómo se producía conocimiento, bueno, midiendo, sabiendo, sacando fotos, llevando la evolución del crecimiento, etcétera, etcétera, y comparando. Resulta que Krigi era todo el tiempo comparado, o sea, no eran sus tallas y sus mediciones en sí mismas, sino que era conocimiento en tanto era comparado con las tallas de las niñas alemanas. Más allá de que si eran similares o no estas tallas, ¿qué pasa? Resulta que Krigi, sus 2 a sus 12 años, aprende español bien, aprende alemán perfecto, digo, es una persona inteligente que se desarrolla, que aprende lenguas, los desafía totalmente, o sea, su inferioridad no está allí a donde la van a buscar. Perdón, Mili, y además limpia todo. Y seguramente sí, muy bien también porque tenían 1000 detalles para limpiar. Digo, si es por adquirir competencias, no vamos a desmerecer tampoco eso, que además de aprender idiomas, limpiaba todo, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo cuando me la imagino a Krigi, porque me la he imaginado mucho, me la imagino viva, bíchara, rápida, veloz, absolutamente, digamos. Hay como algo de eso. Acá también, más tallas, digamos. Volviendo un poco a lo de la política de la imagen, digo, este pedazo de texto convertido en imagen que les vengo a traer no es menos violento que mostrar una fotografía, ¿no? Puede ser igual de complicado mostrar este tipo de información y qué se hace con ella, hace 200 años y hoy. Bien, ¿qué pasa cuando Krigi llega a la pubertad? A la pubertad, a sus 12 años, 12, 13. Empieza a tener, acá por están las manifestaciones escritas, cómo fue escrito, pero una libido sexual que se manifiesta de un modo tan alarmante que toda educación y todo amonestamiento por parte de la familia resulta ineficaz. Resulta que Krigi metía personas a su cuarto, tuvo un despertar sexual demasiado temprano, cualquier educación moral que le brindaban no le daba cabida, envenenó a un perro porque le pusieron perros para cuidarla, para que no salga por la noche. Rebeldía total a causa de ¿qué? De su sexualidad, por supuesto. Entonces, acá hay como 3 cuestiones, digamos, ¿no? O sea, está esta parte como anecdótica, el texto del modo en el que está escrito, volviendo un poco a la pregunta de Andrés, digamos, hay algunas palabras que uno diría, ¿pero en serio así generaban conocimiento? Sí, sí, estas palabras, como están, son un establecimiento de conocimiento en su contexto histórico.
Y acá hay 3 cuestiones a tener en cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué la sexualidad se vuelve ese objeto de control y de dominación, y va a ser lo que va a marcar el destino de Krieg? Una piba que los venía desafiando continuamente con su inteligencia, digo, al fin y al cabo. No porque la inteligencia sea lo más importante, sino que era lo que ellos buscaban negar. Entonces, por un lado, una cuestión moral. Krieg no puede ser educada. Krieg y no es la inteligencia, es la educación moral. No atiende, no presta atención, lo que se le dice no le da bolilla, le ponemos un perro y lo mata, sigue metiendo chabones al cuarto, no hay forma. ¿Bien? Cuestión moral mezclada. Cuestión sexual clara, muchísima libido, actos sexuales considerados como naturales, entregada a satisfacer sus deseos con la espontaneidad intuitiva de un ser ingenuo. Y acá no es solo sexualidad, sino que la palabra natural, intuitivo, ingenuidad, está relacionado directamente también a la idea de raza y de salvajismo, ¿no? Siempre infantilizado, siempre disminuido, siempre menor, hasta casi inocente esto estaba sucediendo, ¿sí? Entonces acá es donde vemos bien la intersección entre moralidad, psiquiatría, sexualidad, raza, salvajismo, género, ¿bien? Todas palabras que tienen su binomio dominador, dominante. Bien. Sí. Y todos modos de entender y de producir conocimiento al respecto de la mujer. Y otra cuestión que no me quiero olvidar, que también hoy Euge lo traía, bien importante, porque aparte esta sexualidad de Krieg particularmente tiene que ser controlada, porque ella no deja de ser alguien inferior y alguien salvaje, que en esta nación que se está fundando no puede ser parte, ¿sí? O puede ser parte como una pintura de castas y hasta el momento, porque nos vamos a encargar de emblanquecer esta sociedad, ¿bien? Entonces, esta persona que se entrega a sus placeres sexuales no puede llevar adelante una reproducción, engendrar otras personas. Y acá es donde acontece una tercera apropiación, que es Krieg es llevada al hospital Melchor Romero. ¿Sí? Ay, perdón. Y acá tenemos a Alejandro Korn, y acá tenemos la foto del Melchor Romero. Y si yo les mostrara la foto que a Krieg le sacan en el Melchor Romero, desnuda, en julio, ya enferma, aunque todavía creo que no lo sabían, siendo objeto de estudio hasta el último día, contrasta absolutamente con este hombre robusto, bien vestido, con tiempo para poner una pose, fumando, con claramente, porque aparte los hombres eran los que podían fumar, mostrando el porte, mostrando todo el conocimiento científico que él encara, al cual le da el cuerpo. A toda la subjetividad, es todo el sujeto científico, y Krieg sería todo el objeto científico. Y ahí está la nueva demarcación. Pero como política de la imagen no la traigo. Y lo traigo solo a él. Y traigo al hospital, que si tuviese más tiempo nos ponemos a hablar de arquitectura, pero no lo tenemos. Mili, me hace acordar a lo que estábamos leyendo en el ciclo del poder psiquiátrico. Un buen psiquiatra, el continente voluminoso, es todo. Absolutamente. Todo, el pelo, digo, los corbatines, hay toda una cuestión que si estás del lado correcto, te va a jugar a favor, digo, también eso es lo otro. Bueno, hace unos días leí sobre un caso muy antiguo de acá de Brasil, que justamente lo internan por cómo se vestía la persona, digo, la vestimenta fue el disparador de la internación. Entonces, también muchas de estas cosas dependen de estar del lado correcto para que las cosas sucedan. Y también pasa hoy en día, digamos. Bueno, no me quiero enroscar más. Bien, Krieg entonces a los 14 años la traen, la verdad es que está muy poco en el hospital y fallece. Hasta hace un año o dos se entendía que Krieg, o sea,
fue llevada por cuestiones morales, fue llevada por cuestiones sexuales, fue llevada por cuestiones salvajes, por todas las que estábamos nombrando, pero lo entendíamos y lo relacionábamos como que el Melchor Romero ya tenía instalada su parte manicomial, psiquiátrica, y estaba en relación con eso. Hace 2 años, como política de archivo, política de la imagen, política cultural, no quiero dejar de insistir con esto porque es muy importante en salud mental, pensar qué política de la memoria nos vamos a dar o nos estamos dando. Hace 2 años, Camila Acerboni, una persona con la que desde el grupo cada vez tenemos más relación, que es la persona que escribió el capítulo que hoy les comentaba, con un grupo de trabajadoras del espacio, están restaurando y generando un archivo del lugar. Y Crigui es una de las historias más famosas, ¿no? una de las vidas más conocidas por todo esto que representa, y en esta reconstrucción pueden llegar a entender que quizás ella llega al hospital porque en realidad estaba enferma, previamente, como una atención. Todo esto quita lo que decimos, todo esto quita el modo que seguramente haya sido súper abandónico y violento, no, digamos, pero bueno, en esa recuperación de la memoria, quizás podemos entender que Crigui se encontraba allí por otros motivos. Sin embargo, la foto emblemática de ella desnuda en el invierno absoluto está, y es así, y es del Melchor, digamos, eso acontece también, más allá del motivo por el que haya llegado ella al hospital. Bien, hasta acá Crigui fallece a los 14 años, y ella en vida fue el objeto de estudio, la prueba de la prehistoria del ser humano, de lo salvaje, de la posibilidad de evolución del ser humano, pero a la vez no dio nunca pruebas externas de inferioridad. Nunca pudo darle aquello que buscaban a estos científicos, digamos, ¿no? Justamente justificar lo salvaje, lo libidinoso, lo inferior, etcétera, lo racial, de marcar, delimitar. Ahora bien, a ver, sí, bueno, podemos ir con esta. Hay una cuarta apropiación, digamos, y ahora acelero un poquito, que tiene que ver con valer más muerta que viva, también, ¿no? Cuando Crigui muere, al fin es el momento de poder estudiarla por dentro. ¿Y esto qué significa? Que su cerebro va a ser, su cabeza va a ser cortada, su cerebro va a ser quitado, y se va a mandar a Alemania, por supuesto. El cerebro, la conciencia, lo racional, lo pensante, se va a Europa. Esto recién lo estoy pensando, recién se me ocurre. Y su cuerpo, más terrenal, más quizás no tan importante, va a quedar en el Museo de la Plata. Bien. Bueno, resulta que hay una cuestión con el corte del cerebro, y es que nunca pudo ser como estudiado, nunca se pudo llegar a hacer lo que se quería con ese cerebro, tan único y especial, que era. Y hablando de cerebros, lo dejo así como una punta, no sé si conocen la historia del cerebro de Einstein, pero lo dejo acá y de última después volvemos. Cuestión. Hasta acá 4 apropiaciones de diferentes tipos, de diferentes intersecciones que van marcando la vida de esta niña. Encima, una niña, digamos, todavía no había dicho el vector de infantil de lo que atraviesa esta vida. Y sin embargo, un quinto momento que podemos encontrar tiene que ver con una restitución. Está relacionada a una reparación simbólica como trabajaron con Flavia. En el 2010, a partir de toda una movida muy grosa entre embajadas, organismos y lugares, empieza a haber en diversos casos, digamos, como toda una movida de recuperación de los huesos, de los restos que van, de los restos de pueblos nativos, de comunidades nativas.
pero no una restitución a su país de origen, a su comunidad de origen. Estamos hablando de algo mucho más previo. Y en esto, en el 2010, acontece lo de Damiana, que es muy interesante, digamos, cómo cada pieza pequeña logra esta restitución, que no solo es simbólica, también es física. Digo, el cerebro de Damiana, el cráneo de Damiana, que acá yo lo tengo blureado, justamente para no generar violencia epistémica, como venía hablando, extraído a Argentina. Los huesos de Damiana, de su cuerpo, son pesquisados en el museo, y esto es devuelto a la comunidad allí, que genera las ceremonias pertinentes para el caso. Bien. Del otro lado, o sea, claramente una es la ceremonia, del otro lado, con ese tweet súper random que saqué de por ahí, digamos, pero esa es como un poco la idea. A mí me interesan los sentidos comunes que no tan trabajados, que andan por la infoesfera de la vida. Digo, en el mismo acto de un tweet de dar cuenta del documental que se hace, de un documental que justamente intenta restituir esta historia, intenta restituir este caso, se vuelven a ejercer las violencias. Digo, y de vuelta la pregunta, por esa política de la imagen, por esa política de la memoria, se pone la foto de un manual, como de la cabeza cortada de Krieg, se le escribe Damiana. Está bien que el tweet no habilita mucho, yo no le pido mucho un tweet, pero en realidad no le estoy pidiendo nada a Señal Colombia, nos estoy pidiendo a nosotros que nos preguntemos por estas cosas. ¿Qué más tengo? Otros modos de restitución a través del arte, política de la imagen, política de la estética, política del arte. O sea, el arte, la estética entendido como un lugar político de lo común, donde lo común se congrega, se encuentra. Pues un autor que trabaja esto mucho más complejamente de lo que lo estoy diciendo, que es Rancière. Entonces hay un documental, el cual pueden ver. Digo, y en el marco del documental, mostrar una imagen de Krieg tiene otra connotación, tiene otro modo de ser mostrado y por ende otro modo de ser mirado. La otra es una obra de teatro que se hizo. Y Locapedia como blog, como propuesta, también me parece una propuesta súper interesante de las dos cosas, de una construcción de conocimiento a contrapelo, por su recopilación de historias, por su crítica de ciertos conceptos, muy, muy riguroso aparte, o sea, nada de guitarreadas, digo, es muy interesante lo que hacen, y por una política de la memoria que se conjugan en los dos movimientos. Yo esto lo escribí hace un par de años, muy pichona, todavía me daba como mucha cosa escribir, no era algo que me salía muy bien, entonces, las chicas que llevan adelante este blog, pegamos buena onda y salió, digamos, ¿no? El blog siguió creciendo y tiene mucho material súper interesante. No, hoy no voy a traer letra. Yo ahora voy a dejar de compartir. Opa, creo que me olvidé cómo se dejaba de compartir. Miren qué cosa. Acá está. Bien, voy a leer 2 segundos mis notas por si me quedó algo que me interesara decir, y mientras tanto, no sé si tienen algún comentario, algo en que quieran sumar, si algo no se entendió en absoluto. Sean bienvenidos. No, yo te quiero agradecer, Milagros, porque es muy necesaria el tipo de abordaje que vos hacés y cómo seguís levantando puntos específicos para poder pensar otras expresiones, para plantear una situación. Me parece que es muy útil para las chicas y Andrés, en estas posibilidades de pensar un trabajo final que sea innovador, que sea creativo, que no esté gastado, que sea novedoso. Ténganlo en cuenta, tengan en cuenta el blog, quizás hay otras situaciones que les puedan parecer interesantes, que les den alguna otra clave para pensar las temáticas a incluir en el trabajo grupal, ¿sí? Para mí el artículo es muy bueno, está muy bien construido, es muy esclarecedor. En esto no
no creo que sea de muy pichona, me parece que está muy, muy bien armado. Y además esto, ¿no? Vos tomás una serie de materiales que ya están circulando, que ya existen, que tienen datos, que tienen imágenes, que tienen, digamos, son informaciones de distinto tipo, desde un informe etnográfico hasta las tallas y los pesos en una serie de seguidillas, las fotos, todo eso me parece que le das una cohesión, le das una explicación con conceptos como lo que es política de la cultura, política del arte, política de la imagen y demás, que tiene total consonancia, y me parece que en esto, y lo hemos hablado en algún momento, yo no sé si lo llegamos a subrayar lo suficiente, hay también una apuesta de cómo pensamos el campo de la salud mental. Nosotras venimos hablando, y con Mariano en la cátedra, que el campo de la salud mental tiene una complejidad tal, tiene una dimensión tan gigante, tan abarcativa, que difícilmente uno pueda ser representativo hablándolo solo desde los discursos de las disciplinas escritos, ¿no? desde la sociología. Me parece que el arte, la cultura, son dimensiones que tienen muchísimo para aportar en la comprensión de los procesos que tienen que ver con el padecimiento psíquico, en cómo pensarlo a través de la historia. Esto no es novedad en sí mismo, pero no todas las perspectivas retoman el arte y la cultura para pensar la salud mental, y para nosotros es una apuesta muy fuerte. ¿Sí? Sí, piensen también los materiales culturales, digo, de consumo masivo, o sea, para hacer como una división muy grande, ¿no? Podemos entender arte como aquello que se produce de cierta forma en ciertos museos, después lo que es consumo masivo como series, películas, digo, ¿qué sentidos y qué representaciones hay en todo eso? Es una pregunta válida a hacernos, porque justamente son los sentidos que muchas veces siguen achacando las representaciones, los prejuicios, las discriminaciones, las delimitaciones y las diferencias. Sí, los estigmas, totalmente, las patologizaciones, digo, para que también puedan recodificar esto a la luz de lo que es la segunda consigna. ¿Sí? Me parece que una buena labor para decir, vale la pena estar acá hablando estas 2 horas, conversando entre nosotros, tiene que ver con eso, con que puedan reconsiderar algunas claves y algunas herramientas de lo que vamos teniendo hasta aquí y de ahora en más para su segundo trabajo. ¿Sí? Sí. ¿Pueden hacer algún comentario, Milagros, después de su exposición? Y sí, porque... Yo lo último que les quiero como decir es que las exposiciones que nosotros hacemos muchas veces en la clase son muy vitales, digo, son las conversaciones que vamos teniendo día a día, se van transformando mucho. Yo muchas de estas cosas que pude traer las escribí en una monografía ayer, digamos, literalmente, y hay mucha vitalidad en eso, entonces... nada, agradezco la escucha también, y vi que seguimos el mismo número de personas que estábamos, y eso es un montón, porque hay vitalidad en esto que Sí, estamos. vos igual sos más humilde en tus aspiraciones, yo espero que hablen también. Sí, igual yo lo que te quería decir es que en realidad me pareció muy interesante verlos de otra perspectiva, porque en realidad yo siempre apunto a lo teórico y a lo que podemos llegar a leer de contenido, de teoría, pero nunca le doy importancia a las imágenes particularmente. Y todo eso que vos comentabas del hombre que tenía el cigarrillo y la postura y la vestimenta, no, realmente no lo hubiese tenido en cuenta, ¿no? Y ahora tal vez sí apunto más a ver qué es lo que me quiere transmitir la imagen, que no está como escrito tal vez. Así que está muy bueno, te agradezco. Pensemos que vivimos en un mundo de muchas imágenes hoy en día, digamos, entonces están como todas allí, no tenemos que andar analizando todo, porque si no podemos desfallecer de un síncope mental visual, pero no es menor, digo, en un mundo que se está llenando de imágenes. Perdón, Debe haber llegado alguien a la casa donde está Milagros haciendo su estancia, así que por eso pasa. Llegaron mis compañeras a hablar en portugués, claro. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Yo algo cortito que nada, me parece buenísimo como lo que trae ella para
poder salir un poco de lo cuadrado de, bueno, que agarramos la bibliografía y hacemos tal cosa. Y me pasó cuando empecé a cursar esta materia, creo que habían pasado 2 semanas y volví a la facultad en bici. Y me acuerdo que pasé por una escuela que está cerca de la facultad y me di cuenta que, porque estaba el patio como un lugar alto donde los miran a los pibes y fue como, ay no, qué mal que me está haciendo esto, ya no puedo ver ni siquiera la ciudad de la misma manera. Bienvenida a la salud ¿No? A partir mental. de... Son cosas que tal vez no... Claro, Más sí, sentido sí. pésame, O sea, ya decíamos, me rompieron. Sí, sí, pasa porque bastante. creo que siempre la emoción social y las metáforas de los que todo, para mí todas las rayas, aparte es como si tenés el pelo feo, sin vida, pará, no me insultés, loco, quiero un shampoo nada más, ¿no? Y así todo es metáforas de la desviación, del control, de la necesidad de disciplinamiento, rizos disciplinados, no sé qué hay acá, brillo intenso, todo, y bueno, pasan esas cosas, uno después ya no puede volver a la Matrix en ese aspecto. Sí, Euge dice que Foucault ve el código de la Matrix. Sí, y nos trae ese problema. Que después terminamos viendo códigos de Matrix. quiero hacer como un solo comentario de algo que también es una propuesta como a pensar, pero que nos pasa, digamos, sentir que la teoría está separada de la práctica. Es uno de los binomios y de las delimitaciones de las que tanto hablamos hoy, que les invito a derribar y a entender que también cuando leemos, yo igual entiendo a lo que se va, digamos, pero también entender que cuando leemos un libro estamos poniendo un cuerpo y una afectividad ahí, y que cuando estamos viendo la escuela o estamos en el territorio, los conceptos empiezan a tomar sangre, cuerpo, tienen órganos, y que sobre todo hoy en día, y esta es como una hipótesis que por ahí estoy laburando, justamente desde los colectivos más políticos, más resistentes, los conceptos que hoy estamos usando tienen muchísimo cuerpo. Personas no cis, violencia de género, locuras, perspectivas locas, experiencia en primera persona, digo, son todos conceptos que tienen cuerpo y práctica y muchísima lucha adentro. Yo entiendo lo que van. Yo también estos días estuve leyendo Nietzsche y Heidegger en una burbuja espacio-temporal, y también me olvidé que, no sé, la gente camina en la calle. Pero todo el tiempo intentemos romper eso, ¿sí? Es una invitación, y quizás esas sean algunas líneas, quizás encuentren otras para romper ese binomio continuamente. Yo tengo para agregar, que no estoy hablando durante la clase, que me encantó. Yo estoy cursando la TIF, todavía está como muy, muy, muy incipiente, pero estamos trabajando con mis compañeras en un poco lo que es la reproducción de los roles de género en familias monomarentales y poner el foco en las infancias, ¿no? Como, charlando un poco, esto, como esa sobrecarga que tiene esa mujer sola y ubicado en barrios populares. Entonces, como esa sobrecarga muchas veces, por el sistema mismo en el que vivimos, en el que vive esa mujer, se reproducen o se instalan naturalizaciones en esas infancias que ni la mujer quiso, ni el pibe quiso, y así se sigue reproduciendo la desigualdad de género, y si esa madre, aparte de todas las tareas que tiene laborales, de cuidado, tiene que ser buena, tiene que cuidar bien a sus hijos, ¿no? Y cómo juega ahí también, o sea, nosotras no le damos un poco de salud mental, la verdad, pero está, y ahora las escucho y digo, todo el tiempo estamos diciendo, ay, pero tiene que ser buena madre, ay, pero es una hija de puta si los deja y se va a laburar y deja al pibe solo si tiene 5 años, y desde la mujer, ¿no? Y también bajando a esto que nos importa mucho a nosotras, como el lugar de las infancias en esa desigualdad de género que les tocó, ¿no? Como en la familia, como una nena de 13 cuida como mamá, es materna a su hermanito de 3, y ahí también se juega un montón, ¿no? Desde las construcciones psíquicas que uno va haciendo en esas, sí, reproducciones de roles de género, que siento que está muy relacionado con todo lo que ustedes me dicen, y pensaba que por ahí no se relacionaba tanto, y lo usa. Sí, un montón.
Así que me pareció súper rico. De hecho, escribir el primer parcial que lo hice de género me sirvió un montón para la TIF después. Así que, nada, me está sirviendo muchísimo. Por ahí estoy muy callada porque está el cerebro carburando ahí. Sí, totalmente. Pero muchas gracias porque la verdad estuvo buenísimo la clase. Y siempre son las hermanas las que cuidan. Digo, Obvio, sí. Antes de tener la beca esta, trabajé 3 años en un dispositivo con infancias en la 21-24, con niños de 10 a 12 años, un dispositivo hermoso que con la pandemia medio que se cayó a pedazos. Y los pibes siempre iban, y las chicas era el número más difícil de poder sostener, por los roles de cuidado, por los miedos en el barrio, había como un montón de cuestiones. Todo eso, sí. Te recomiendo, Male, digo, para seguir pensando la figura de la mujer en las clases populares, dentro de toda la intersección de opresiones, hay un libro que, nada, lo leí hace como un tiempo y me voló la cabeza, entonces lo ando metiendo en todos lados, que me sirve. El de Verónica Gago y Lucy Caballero de... La deuda, me olvidé el nombre. Pero toman el dispositivo, es un libro chiquitito, medio así de difusión, el dispositivo de la deuda neoliberal, digamos, esto que parece de vuelta tan grande, tan gigante, el neoliberalismo, cómo impactan las vidas de las mujeres en los barrios populares, en el mecanismo del endeudamiento como un modo más de control, de opresión, de dominación, etc. Quizás sirve, quizás no, una lectura feminista de la deuda, gracias a Ailén, y tiro un chivo así. La última publicación que hicimos del Ni Una Menos desde el grupo, justamente intersecta deuda, salud mental y género. En un posteo de Instagram, digamos, de 3 párrafos, pero donde esas ideas justamente se intentan como poner a jugar. Así que, nada, invito a recorrer ahí. Muchas gracias, sí, obvio, voy a buscarlo. ¿Algo ¿Vamos más? con el tiempo? Sí, estamos 8:20 casi. En I20, tenemos una compañera que dijo que quería comentar algo. Sí, nos quedamos, o sea, el resto que se va, nos quedamos con María, así que... Los grupos, por favor, hoy ya hubo un tiempo, no aconteció, bueno, son el parcial es en grupo. Queremos que hoy haya sido un incentivo para seguir llevando adelante esto. Gracias, Mili, desde allá, desde Brasil, dándonos esto tan hermoso. Gracias. Bueno, y yo voy a desmitificar que en Brasil hace frío también, ¿eh? O sea, en este momento estoy de buzo, estoy muy enojada. Me mintieron. Bueno, estás medio al sur también, ¿eh? No es tanto... No, y estoy con unos 18 grados, que hoy anduve de lloro de fútbol todo el día, digamos, recién hoy me puse el buzo. Pero bueno, si estamos hasta acá, estamos bien, y si alguien quiere sumar algo más, después escribir, que encuentran algún material, o etcétera, somos un archivo vivo continuo de este tipo de cosas, así que siempre es bienvenido. Totalmente. Bueno. Nos vemos entonces en breve, ¿sí? La semana que viene ya van a tener, como siempre, la información.